Bien, estamos explicando entonces la conferencia de la caída del ser humano. Estábamos diciendo por qué, si aceptamos que el fruto del jardín del Edén es un fruto literal, como muchas personas dicen, tendríamos que aceptar varias cosas. Ya dijimos que si aceptamos que es un fruto literal, tenemos que aceptar que Dios no es un padre de amor, porque fue capaz de crear un fruto tan dañino para sus propios hijos, al alcance de ellos, para que lo comieran. Y también dijimos que no puede ser, si aceptamos que es una historia literal, tenemos que aceptar que Dios no es un Dios omnisciente. Hay gente que dice que es una prueba y Dios no podría tener que probar sus propios hijos, su propia creación, porque Él mismo los hizo. O sea, Dios no sería todo conocimiento. Pero también tenemos que reflexionar. La mayoría de religiones afirman que el pecado que Adán y Eva cometieron, el hecho de haber comido este fruto, provocó que se heredara el pecado de ellos por un linaje de sangre. Es decir, nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva por linaje de sangre. La pregunta es, ¿cómo un fruto, comer un fruto, nos puede a nosotros tener la herencia del pecado de Adán y Eva? Cuando un fruto se come y listo, no pasa más. También Jesús dice en Mateo 15:11 que no es lo que entra por la boca lo que daña al hombre, sino lo que sale, y lo que sale de su corazón, es decir, los malos pensamientos, los malos sentimientos, las acciones, los deseos vengativos, todo eso es lo que daña, no lo que entra por su boca. Dios creó al ser humano para crecer y nutrirse de los alimentos. Un fruto no pudo haber sido la causa de la caída y del origen del mal de la humanidad. Un fruto literal no pudo haber sido la causa. El principio divino, y ya mucha gente que incluso no conoce el principio divino, afirmamos que esta historia es simbólica, que no puede ser una historia literal, que es simbólica, por todas las razones que hemos dado. Si este fruto es un fruto simbólico, vamos a hablar específicamente del fruto, y este fruto está en un árbol, este árbol también es un árbol simbólico, el árbol de la ciencia del bien y el mal, y está junto al árbol de la vida, este árbol también es simbólico. El jardín del Edén es un símbolo que representa algo. Para saber qué representa estos árboles, ese fruto, la serpiente también es una serpiente que simboliza a otro ser, representa algo. Tenemos que ir analizando parte por parte para estudiar profundamente. Bien, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, es mencionado en la Biblia muy pocas veces, pero el árbol que está junto al árbol de la ciencia, el bien y el mal, el árbol de la vida, es mencionado en la Biblia muchísimas veces. Vamos a empezar entonces por conocer qué significa o qué representa el árbol de la vida. El árbol de la vida es mencionado varias veces. Es mencionado en Proverbios 13:12. Proverbios 13:12 dice, vamos a leer literalmente. Aquí está. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. O sea, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de la vida es el deseo que se cumple. O sea, el deseo cumplido. ¿Qué dice entonces? Dice que árbol de la vida es un deseo que se cumple. Pero en el libro de Génesis hay algo interesante, que ahí se menciona también el árbol de la vida. En Génesis 3:24. Dice que después de que Adán y Eva cayeron,
Dios tuvo que proteger al árbol de la vida con querubines, con espadas de fuego, para protegerlo. ¿De quién? De ellos, de Adán y Eva. Es decir, Adán y Eva tenían tal deseo por el árbol de la vida, que Dios tuvo que impedir que ellos se acercaran y tuvo que proteger al árbol de la vida. Podemos decir entonces que ese deseo que habla Proverbios 13:12, ¿verdad? Esperanza que se demora es tormento del corazón. Árbol de la vida es deseo cumplido. Es el mismo deseo que tenían Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Qué podría haber deseado Adán? Vamos a centrarnos en Adán. ¿Qué podría haber deseado Adán en el jardín del Edén? Bueno, si nosotros nos estudiamos a nosotros mismos, al ser humano actual, podemos identificar fácilmente cuáles son los deseos del ser humano actual. Vamos a decirlos. Deseos de riqueza. Sí, el ser humano actual quiere ser rico, quiere tener riqueza material. ¿Será que Adán y Eva necesitaban hacer eso? Adán y Eva había sido colocado en la creación como el centro de la creación, tenía toda la creación para ellos. No necesitaba desear riqueza, la tenía. Pero vamos a decir que Adán deseaba poder. Él quería poder, pero también lo tenía. Él tenía el dominio sobre la creación. No necesitaba desearlo porque ya tenía. Un muchacho me dijo en una de las conferencias, ay, deseaba una mujer, ¿verdad? Yo le dije, sí, también la tenía. Dios había creado a su pareja femenina, había creado a Eva. No necesitaba desearla, ahí estaba con él, ya la tenía. Pero entonces, ¿qué era lo único que Adán no tenía dentro del jardín de Edén? Que fuera tan deseable por él, tanto que Dios tuvo que proteger el árbol de la vida. A la luz del principio divino, nosotros sabemos que lo que Adán podría haber deseado y que no tenía era su perfección. Su perfección. En Apocalipsis 22:14 también se menciona al árbol de la vida. Esto todo lo estamos leyendo para entender qué pudo haber deseado Adán y qué significa el árbol de la vida. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Es decir, que al final de los tiempos, porque es el último libro de la Biblia, aquellos que lavan sus vestiduras tendrán derecho al árbol de la vida que le fue negado a Adán después de la caída. Es el mismo deseo que permanece dentro de cada ser humano, el mismo deseo. Hay muchos pasajes que comparan al ser humano con un árbol. Vamos a leer algunos. Leamos Salmos 1, del 1 al 3. Salmos 1 del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es claro, ¿verdad? Es un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que se alimenta de Dios. Jeremías 17:7. El libro de Jeremías. 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.
Ujú. Ahí está, otra vez hablando de un árbol, ¿verdad? Comparando al ser humano que tiene vida con un árbol de vida. Pero también vamos a leer otros versículos, eso lo hago para que no quede duda. Leamos Daniel 4:12. Me gusta mucho ese pasaje porque describe muchas de las cosas que a veces nosotros nos negamos a aceptar, pero que están ahí, presentes en la Biblia para conocimiento de cada uno de nosotros. Entonces, Daniel 4:12. Aquí está hablando de la locura del rey Nabucodonosor. Dice que el rey Nabucodonosor tenía sueños, y eran sueños que lo estaban atormentando, que había llamado a sus sabios para que les describieran, le descifraran el sueño, pero al final llama a Daniel, profeta Daniel, y le dice Daniel, le cuenta más bien el rey, dice, estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad al árbol y cortar su rama, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyase en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Y entonces Daniel, cuando escucha esta visión del rey, él se queda muy sorprendido. Pero el rey, al ver a Daniel, le insiste que le interprete el sueño. Entonces Daniel le responde, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Es decir, aquí también el rey Nabucodonosor está siendo comparado con un árbol. Él era ese árbol que había crecido grande, inmenso, pero se había llenado de orgullo, se había llenado de ego. Entonces venía la justicia del cielo y le cortaba. Eso es lo que a mucha gente le pasa en estos tiempos, que no logran ver la voluntad de Dios y tal vez las bendiciones que Dios les ha dado, las utilizan para enriquecerse, para llenarse de egolatría, un montón de cosas. Y aquí esto es lo que le pasa al rey Nabucodonosor. Otra vez vemos ahí entonces el árbol reflejado, o sea, el ser humano comparado con un árbol. Leamos Proverbios 11:30. Yo me estoy dando gusto dando este seminario, que generalmente uno tiene que correr, pero aquí voy a leer todo lo que quiero, ¿sí? Dice, 11:30, el fruto del justo es árbol de la vida, y el que gana almas es sabio. Queda más claro, ¿verdad? El fruto del justo es árbol de la vida. Leemos también en Lucas 23:31, ya en el Nuevo Testamento, aquí es Jesús hablando de sí mismo. Lucas 23:31. Aquí Jesús está muy triste, es cuando está yendo hacia la cruz.
Y hay gente ahí llorando alrededor de él, ¿verdad? Entonces, él les dice que no lloren por él. Dice, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? O sea, Jesús se compara a sí mismo con el árbol verde, el árbol que tiene vida. Jesús es el árbol de la vida. Después, en Juan 15:5, dice Jesús, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Tenéis que venir a mí para tener vida. O sea, lo que Jesús está diciendo, tienen que injertarse en el árbol de la vida, en él, para tener vida. Y así podríamos seguir leyendo, hay muchos versículos más, pero lo que queda claro entonces es que árbol de la vida es la perfección de Adán. El primer árbol de la vida que tenía que existir era Adán perfecto. No fue posible, entonces viene Jesús, ¿verdad? Como segundo árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida es Adán, el hombre perfecto. Entonces, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, que está junto al árbol de la vida, ¿qué es? Por lógica, por conclusión, es Eva. Pero Eva todavía no perfeccionada. Por eso se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahorita vamos a explicar por qué un árbol, el árbol de la vida es Adán y el árbol de la ciencia Adán, del bien y el mal, Eva. Pero para eso vamos a pensar primero en quién es la serpiente. Vamos a identificar a esa serpiente, que dijimos que todo es simbólico, esa serpiente simboliza algo. Y para eso vamos a centrarnos en la Biblia. En Génesis 3:1 dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales que Dios había creado. Y sí el más astuto, porque cuando cuando la serpiente le está hablando a Eva, la serpiente conoce lo que Dios tenía planificado y le dice a la mujer, es cierto de que Dios les mandó que no comiera de todo árbol. O sea, él sabía lo que él estaba tentando a Eva. Y Eva le dice que no, que pueden comer de todos los árboles, pero que el árbol, del fruto que está del árbol que está en el centro del jardín no pueden comer. O sea, la serpiente muy inteligente seduce a la mujer. En Apocalipsis 12:9, o sea, era una serpiente extremadamente inteligente, ¿verdad? Ya sabemos que era el animal más inteligente de los que Dios había creado. En Apocalipsis 12:9 dice así, y fue entonces precipitado el gran dragón, la serpiente antigua. O sea, el gran dragón, o sea, esa serpiente es el gran dragón, que es la serpiente antigua. ¿Okay? Dice, la que es llamada Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue precipitado a la tierra. O sea, es llamada también Diablo, Satanás. Y dice, y sus ángeles fueron precipitados con él. O sea, esta serpiente era un arcángel. ¿Por qué? Porque tenía bajo su mando a ángeles. O sea, era uno de los arcángeles que Dios había creado. Segunda de Pedro 2:4. En segunda de Pedro 2:4 dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Entonces aquí habla que los ángeles pecaron. Muchas personas piensan que los ángeles no pecan. La Biblia es clara. Los ángeles pecaron. O sea, ese arcángel con ese grupo de ángeles que fueron precipitados cometieron pecado. Y en Isaías 14, 12, 15 se habla de la identidad de ese arcángel, o sea, ¿quién era ese arcángel?
Y dice que ese arcángel que cayó se llama Luzbel, ¿verdad? En otras traducciones, Lucifer, el ángel más precioso de todos los ángeles. Entonces ahí dice, ¿cómo caíste? Tú que decías, lucero de la mañana, tú que decías, subiré por encima de las estrellas del cielo. Y ahí describe la hermosura de ese ángel y la caída que él tuvo. Ok, ya estamos conociendo, ¿verdad? Más o menos quién es esa serpiente. Esa serpiente es todo eso. Mucha gente dice, es que el diablo utilizó a la serpiente para seducir a Eva. Eso me ofende como mujer. En realidad, lo que está pasando aquí es que Dios utilizó a la serpiente como un símbolo para representar ese ángel. ¿Por qué? Porque la serpiente tiene dos lenguas, ¿verdad? Una serpiente tiene dos lenguas, ¿sí? Dos lengüillas. Estas lenguas significa que tiene dos identidades. Y por eso es un ser engañoso. Te dice una cosa, hace otra, tiene dos identidades. Fue creado para algo bueno, pero hizo algo muy malo. Por eso Dios utiliza a la serpiente, para simbolizarlo. Bien, ya sabemos que hubo un ángel en el jardín del Edén, Lucifer, que pecó. Pero ¿cuál fue el pecado que cometieron esos ángeles, que cayeron con Lucifer también? En Judas 6:7, Judas de un solo capítulo, aquí se describe cuál es el pecado de los ángeles. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué está diciendo ahí? Que el pecado de los ángeles fue la fornicación. ¿Qué significa fornicación? Fornicar significa un acto sexual ilícito, que es lo mismo un acto sexual fuera del principio, fuera de la ley celestial. Recuerde que aquí estamos hablando, como les decía anteriormente, que íbamos a explicar de dónde se origina el mundo fuera del principio. Entonces, el pecado de los ángeles fue un acto sexual fuera de la ley, fuera del principio, fuera de la voluntad de Dios. Un acto sexual ilícito. Por eso se dice ilícito, porque fue fuera de la ley. Los ángeles cometieron fornicación. Pero en el jardín del Edén, para que haya fornicación, se necesitan dos. Nadie comete fornicación solo, ¿verdad? Se necesitan dos. Y en el jardín del Edén únicamente habían tres personas, tres seres, ¿verdad? Adán, Eva y el ángel, que ahora sabemos que la serpiente es Lucifer. Entonces, en el jardín del Edén estaban tres seres. Adán, Eva y Lucifer. Vamos a estudiar ahora cuál fue el pecado de Adán y Eva. Ya sabemos que no fue que se hayan comido un fruto literal. ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? Recuerden que yo, y esto me gusta recordarlo, de que estamos describiendo el mundo que se formó fuera de la voluntad de Dios. En otras palabras, la porquería que hemos creado fuera del principio. Y digo hemos porque todos vivimos en este mundo. Leemos en el Génesis, cuando Dios estaba ahí,
estaba Adán y Eva en el jardín del Edén. En Génesis 2:25. Dice que Adán y Eva se paseaban por el jardín del Edén desnudos y no tenían vergüenza uno del otro. ¿Ustedes se imaginan un hombre y una mujer paseándose ahora por media calle desnudos? No, ¿verdad? Adán y Eva originalmente no sentían vergüenza de su desnudez, pero en Génesis 3:7 ya se describe que Adán y Eva sentían vergüenza de su desnudez. ¿Por qué? Eso fue después de comer el fruto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. O sea, ya Dios relaciona, ¿verdad? Ya Dios relaciona. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto del árbol que te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. O sea, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Aquí ya se revela, ¿verdad?, la irresponsabilidad que tienen los hombres cuando cometen un acto ilícito. Constantemente le echan la culpa a las mujeres. ¿De dónde creen que viene ese sentimiento, esa tendencia? De aquí, de Adán. No se responsabilizó de su conducta ilícita y le echa la culpa a Dios. Ojalá fuera Eva, todavía hubiera sido menos grave. Pero le dice: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Se sienten identificados? ¿Qué hace una mujer cuando comete un acto ilícito? Hace algún tiempo yo escuchaba comúnmente que las mujeres decían: es que me engañó, me prometió y me engañó. Y esa era la justificación. ¿Se parece? Claro que sí. Esta fue la primera mujer que respondió a Dios de esa manera. Y esa tendencia la heredó a todas sus descendientes, o sea, a nosotras. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí describe después Dios las consecuencias que van a venir sobre Adán y Eva. Ok. Dice en Job 31:33. Dice Job estaba ahí, ustedes recuerdan quién es Job, un hombre justo a los ojos de Dios, que Satanás le dijo a Dios que era justo porque lo trataba bien, tenía su esposa, su familia, su riqueza, y Dios, muy orgulloso de ese hombre justo, le da permiso a Satanás que ataque a Job. Entonces le quita la familia, las riquezas, y no solamente, sino que lo deja enfermo. Está Job con llagas ahí tirado en el piso, en el suelo, sus amigos burlándose de él, ¿verdad?, cuestionándole que por qué estaba en esa condición. Y Job entonces, en algún momento, él afirma: sí, encubrí como hombre mis iniquidades. Sí, encubrí como hombre mis iniquidades. ¿Qué está diciendo Job? Job está describiendo la tendencia humana de esconder las iniquidades, las cosas malas,
los actos ilícitos. Nadie se expone y cuenta lo malo que ha hecho. El ladrón esconde el arma, esconde la pistola con que, perdón, el asesino con que mata, el ladrón esconde lo que roba, nadie lo expone como evidencia. Todos estamos muy acostumbrados a esconder las cosas con las cuales hacemos daño o cometemos delitos. Eso también ocurrió con Job y eso ocurrió en el jardín del Edén. Si Adán y Eva se hubieran comido una manzana, se hubieran tapado la boca. Pero la Biblia es clara y la historia es clara. ¿Qué se taparon Adán y Eva? Sus órganos sexuales. ¿Sí? Antes de caer no tenían vergüenza. Después de caer ellos se taparon sus órganos sexuales y Dios lo relaciona directamente. ¿Cómo te diste cuenta que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Acaso comiste del fruto que yo te mandé? No comieses. Entonces, el pecado de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva fue cometido con sus órganos sexuales. O sea, también fue un acto de fornicación. Entonces ya sabemos, el ángel Lucifer cometió fornicación. Adán y Eva cometieron fornicación. ¿Cierto? ¿Qué significa entonces el fruto? ¿Qué significa comer del fruto? Y todavía no hemos dicho qué es el fruto. Vamos a ver. Dice la Biblia que la serpiente, ya sabemos que la serpiente es ¿quién? Lucifer. Tentó a Eva y le dio de comer el fruto. Y que Eva tentó a Adán y le dio comer el fruto. Ya sabemos que comer el fruto no fue un fruto literal, fue un acto ilícito. Entonces el fruto es un acto ilícito, sexual. Entonces, Adán y Lucifer cometieron fornicación. Tuvieron un acto sexual ilícito. Y después, Eva tentó a Adán y también cometieron fornicación. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, las personas pueden estar pensando, pero ¿cómo puede ser posible que un ser humano que tiene un cuerpo físico tenga un acto sexual, una relación sexual con un ser espiritual? ¿Qué decía Jesús en Juan 8:44? Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque somos hijos del diablo. Hemos nacido de un acto de fornicación de nuestra primera madre y Lucifer. También dice Mateo 3:7. Juan Bautista le decía a los judíos, raza de víboras. ¿Por qué le decía raza de víboras? Por la serpiente. También Jesús en Mateo 12:34 dice lo mismo. Raza de víboras. No es casualidad. Romanos 8:23 describe una situación muy lamentable. Dice así: mas también nosotros,
que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que no nacimos como hijos de Dios, nacimos como hijos de la serpiente, como dice Jesús, como hijos del diablo. Por eso las obras de vuestro Padre queréis hacer. Ahora sí podemos explicarnos por qué el ser humano es capaz de hacer tal cantidad de maldad, de bajeza, unos contra otros. ¿Por qué? Por esto. Y muchas personas podrán decir, bueno, eso yo lo podría creer por fe, pero no me están probando nada. Ve al mundo y me dice, si el origen que tuvimos se origina en la bondad y la verdad y el amor de Dios, o se origina en otra cosa. Nosotros cosechamos los que sembramos. No puede ser que un mundo que estamos cosechando en este momento haya tenido su origen en algo bueno, en algo bondadoso. No, hemos sembrado semilla sucia y ahora cosechamos suciedad. Y por eso las cosas están tan, como decimos en Costa Rica, patas arriba, ¿verdad? Como están en este momento. Bien, entonces, ¿qué es el fruto? El fruto, ya simbólicamente el fruto, representa al amor sexual, pero específicamente el amor sexual de Eva. Por eso es que el fruto está en el árbol de la ciencia del bien y el mal, que representa a Eva. Ahora, ¿por qué se llama árbol de la ciencia del bien y el mal? Porque el fruto podía ser usado para la dirección del bien o para la dirección del mal. O sea, ese fruto podía tener semillas, ¿verdad?, buenas, o semillas malas. Y estas semillas iban a reproducir, si fueran buenas, frutos buenos, y si fueran malas, frutos malos. ¿Qué fue lo que pasó? El amor sexual de Eva fue usado en la dirección del mal, y por eso los frutos son malos. La semilla que se sembró fue mala, y los frutos entonces son malos. Entonces, Lucifer tentó a Eva, Eva acepta la tentación, cae con Lucifer, fornicando con él, y después tenta a Adán y cae con Adán, fornicando con Adán. Ahí se origina el mal en la humanidad. Y vemos que en Génesis 3:14, la maldición de Dios a la serpiente. Por haber hecho esto, serás maldita entre todos los animales y fieras de los campos, y andarás de rastra sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? El ángel Lucifer fue creado como un ser bueno. Fue creado también para contener la bondad y el amor de Dios. Pero por haber hecho lo que hizo, ya no tiene derecho a alimentarse con el amor de Dios. El polvo significa la maldad, significa los actos malos. De eso se va a alimentar el ángel ahora en adelante. ¿Por qué? Por haber cometido lo que cometió. Maldita serás entre todos los animales, o sea, maldito serás entre todos los arcángeles, entre todos los ángeles, no tendrás derecho al alimento divino. Eso es lo que significa. Entonces, el origen del pecado, queda claro, el origen del pecado es una relación inmoral entre Adán y Eva, los primeros antepasados. ¿Por qué específicamente entre Adán y Eva? Porque el acto de fornicación entre Lucifer y Eva
si Adán no hubiera caído, el pecado como tal no hubiera existido. ¿Por qué? Porque no se hubiera podido reproducir, porque un espíritu no puede reproducirse. La cosa más grave fue que la caída entre Adán y Eva, el acto de fornicación entre Adán y Eva, ahora sí provoca la reproducción. Y el pecado se establece en el linaje de sangre de los descendientes de Adán y Eva. Y ahí empieza entonces el problema grave de la humanidad. Primero con el pecado original, que es el pecado de Adán y Eva directamente, y después con todos los pecados que hemos venido heredando, todos los problemas de la humanidad que hemos venido heredando desde la caída. ¿Hay evidencias bíblicas sobre esto? Claro. Mucha gente dice, pero usted me va a convencer de que fue un pecado sexual lo que se dio en el jardín del Edén. Esa es una historieta. Pudo haber sido inventada por cualquiera. Pero entonces yo les digo, vean el mundo. Vean el mundo. ¿De dónde nacen las agresiones sexuales? ¿De dónde nace que un padre de familia sea capaz de abusar de su hija de 3 meses? ¿De dónde nace que hombres inescrupulosos sean capaces de violentar sexualmente a una mujer? ¿De dónde nace el incesto? ¿De dónde nace toda la porquería sexual que existe en este momento? ¿De dónde nace la pornografía? Ver niñas inocentes ahí con fotografías en internet, siendo comercializadas fuera de este país, siendo nuestras niñas costarricenses. ¿De dónde nace tanta bajeza? Si no quieren creer en una historia bíblica, y les digo, los entiendo porque a mí me costó creerlo, observen el mundo y se van a dar cuenta que esta historia tiene sentido y la explicación que estamos dando a la luz del principio divino tiene mucho sentido. Dense cuenta, nada más. No hay que cerrar nuestras mentes simplemente porque en algún momento hemos quedado en contra de la religión o en contra de los líderes o ya dejamos de creer en la Biblia. No, tengamos apertura y sensibilicémonos para poder resolver desde la raíz el problema del ser humano. Porque si no lo resolvemos desde la raíz, si seguimos dando vueltas en círculos, creando nuestras propias teorías, ¿qué va a pasar? ¿Hemos hecho algo? Parece que los problemas humanos crecen y crecen más, sin que nadie los detenga. ¿Por qué? Porque la raíz todavía está contaminada. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Leemos en Mateo 19:12. Es muy interesante. Mateo 19:12. Aquí se hace referencia que el pecado fue un pecado sexual. Muchas personas de fe han tenido que negar la felicidad física, lo decíamos antes. ¿Por qué? Porque han sido inspirados a mantenerse en castidad. Y leemos aquí, Jesús lo dice, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más antes. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Interesante. Jesús está diciendo acá que ser eunuco es una ventaja para entrar al reino de los cielos. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es una persona que ha sido inhabilitada sexualmente. ¿De acuerdo? O sea, no puede tener satisfacción en relaciones sexuales. Eran los hombres que estaban a cargo del harén del rey, ¿verdad? Precisamente para que no tuviera la tentación. Entonces él describe que hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. O sea, eso es aquí está diciendo, ¿verdad? Que es mejor no participar y no tener relaciones sexuales. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué será que Jesús lo dice? Sencillamente porque la sexualidad humana está centrada en el mal.
Eso es lo que está sucediendo. Por eso Jesús le es necesario afirmarlo de esa manera. Leemos también en 1 Corintios 7:38. Aquí es Pablo que se manifiesta. Dice así: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. O sea, aquí Pablo está haciendo un llamamiento, ¿verdad? O está diciendo que es mejor quedarse virgen. O sea, hay un rechazo sobre la sexualidad. Tampoco es casual que en la historia de la iglesia cristiana, específicamente en la iglesia católica, en algún momento, se rechazara la sexualidad entre los sacerdotes. Bueno, ya sabemos que hubo motivaciones económicas y políticas desde el punto de vista del ser humano, pero desde el punto de vista de Dios, era una inspiración para que el ser humano se purificara, es decir, se mantuviera en castidad y pudiera purificarse del pecado. Y ha habido una tradición durante muchos años donde sacerdotes y monjas prefieren mantenerse en castidad antes de participar de actos sexuales porque sienten que eso les aleja de Dios. Esa fue la verdadera motivación, purificarse fue la verdadera motivación. Ya surgieron un montón de problemas y conflictos que todos conocemos, pero bueno, eso desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de Dios, fue la purificación. Y también nosotros conocemos que la historia de Israel, para que el pueblo de Israel, la gente se llamara israelita, tenía que pasar por una ceremonia que se llama la circuncisión. ¿Por qué fue necesaria la circuncisión? ¿Cómo inicia la circuncisión? Dice que estaba Moisés siendo atacado, ¿verdad? Siendo atacado espiritualmente, con peligro hasta de morir. Y su hijo también. Entonces, Séfora, su esposa, le hizo la circuncisión al bebé, al chiquito. Y el hijo fue salvado. Esa fue una inspiración que tuvo Séfora para poder salvar a su hijo. ¿Por qué creen que fue necesario la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? Es una herida en el órgano sexual masculino, donde se derrama sangre. Simbólicamente significa derramar la sangre mala que fue contaminada por el acto sexual ilícito de los primeros antepasados, que usaron sus órganos sexuales de forma equivocada. Hay muchas pruebas bíblicas, históricas, que podemos nosotros afirmar sin ninguna duda de que esta historia simbólica está realmente describiendo el verdadero problema de la humanidad. Pero tenemos otra prueba más cotidiana todavía. ¿Cuál es el problema? Que las iglesias no han podido parar. Las iglesias hablan, las religiones, de valores morales y pueden incluso hasta darnos un conocimiento amplio de cómo mantener valores y principios humanos que nos hagan mejorar nuestra convivencia de unos con otros. Pero no han podido detener el desorden del manejo de la sexualidad que hace, más bien el poco manejo de la sexualidad que tiene el ser humano, el desorden, el descalabro sexual que existe en este momento, que está dañando a la familia, está dañando a los jóvenes, niños de 11, 12 años ahorita, precozmente teniendo relaciones sexuales. Creo que nadie puede negar que es un verdadero problema. Vamos a dejar ahorita por acá la conferencia y regresamos
para continuar desarrollando este tema.